En el Salmo 107, recién el coro cantaba acerca del Espíritu Santo y decía que hay más para nosotros, hay más. Y dentro de las cosas, hace un momento hablaba con una muchacha hermosa y me decía, yo quiero, como dice el apóstol San Pablo, decir, yo estoy muerto y que Él viva en mí. Y dije, estás pidiendo demasiado, va de poco. Es cierto que cuando recibimos a Jesús hay una condición de muerte para alcanzar la salvación. Pero cuando hemos aceptado a Jesús y hemos comenzado a caminar en el Señor va hilando fino si usted quiere crecer en el Señor. Hace un tiempo pregunté al Señor qué significaba hasta que Cristo se ha formado en mí. Y yo dije, yo quiero eso. Y créame que digo, Señor, vamos despacio. Vamos despacio. Porque que Cristo se ha formado en usted, el primer paso es la salvación. Usted aceptó a Jesús, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Ahora, la Escritura en varios textos dice que el Señor tiene que crecer en mí, tengo que darle espacio, porque si bien venimos al Señor todavía hay mucha aspecto de nuestra vida que tiene que ver con nuestra conducta, con algunos aspectos que tienen que ver con nuestra personalidad, nuestro ser. Y eso es para el creyente y donde el Señor tiene que ir hilando fino y eso es complicado. No lo queremos. Es difícil. Cuando el Señor viene y te plantea algunas situaciones en tu vida que están allí, son parte de tu personalidad. Pero para Dios, Él quiere crecer dentro tuyo y eso es una barrera. Entonces, Él dice, bueno, yo tengo que ir tratando con mi hijo para que pueda crecer. Leía esta mañana un texto que dice que usted lo conoce quizás si es lector de la Biblia. Tenemos que leer más la Biblia, hermanos. Leemos muy poco la Biblia. Y nosotros creemos en el Dios de la palabra. No creemos a cualquier Dios. Entonces la Biblia es fundamental para el creyente. Es la palabra de Dios. Usted tiene que conocer lo que dice Dios para andar en victoria en su vida. Así que leía un texto, dice que aquel que ya debe estar comiendo carne y vuelve a tomar leche es inexperto para tratar con la justicia de Dios y tratar con temas más fuertes, más difíciles de la vida. Entonces hay una demanda de parte del Señor. Si ya has tomado la leche, ya tienes que caminar para comer lo más fuerte, lo más sólido. Estaba viendo los gemelitos de Sofía y de Alan y ellos están bien robustos. El médico le ha dicho que están pasados de... la mamá le da de comer, es muy habilidosa y es ocupada en atender a sus gemelitos y le da buena comida. Y ellos comen todo lo que encuentran. Ya comen todo. Y quieren más y quieren más. Hay que decir, bueno, vamos de a poco, ¿verdad? Pero ellos quieren más. Porque han experimentado otros sabores y dicen, esto nos gusta. Quiero más.
Bueno, pero vamos de a poquito. Así en la vida del creyente, cuando ya hemos experimentado un crecimiento en el Señor, decir, yo quiero más, y bueno, pero te das cuenta que de pronto esa comida que es más fuerte tienes que estar preparado para eso, o entonces el Señor te prepara para eso. Y entonces comienza a hilar muy fino en tu vida. Entonces cantaban recién y hablaban acerca de pedir al Señor. Sí, hay más de parte de Dios. Y en eso más de parte del Señor para nosotros, están lo que yo llamo las tormentas pasajeras de nuestra vida. En el Salmo 107, vamos a ver, Salmo 107, desde el versículo 23 al 32 voy a leer. Y dice así, ¿sí? Salmo está a la mitad de la Biblia, del 23 al 32. Y dice así, en el nombre de Jesús: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que increpa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces, leo el verso 28 también. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Lo que está planteando aquí es una tormenta. Entonces hay tiempos difíciles que vienen a nuestra mente, a nuestra vida, y preguntamos, a veces te enojas con Dios, o podés preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué sucedió esto en mi vida? ¿Es mi culpa? ¿Fue el Señor quien la causó? Y de ser así, si el Señor lo causó, ¿no es cierto?, lo propuso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Señor aparece esta tormenta. Y entonces solo en la palabra de Dios podemos encontrar las respuestas en los tiempos de tempestad. Cuando se levantaron las olas, fíjese que dice acá en el Salmo 103, verso 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Aquí en lo que acabamos de leer está describiendo claramente una tormenta. Tremenda batalla en la vida, lo que describe acá. Cuando leemos otro texto que habla acerca de la barca que está en medio de una tormenta, los marineros clamaron a Dios por la ayuda y Él los libra de las aflicciones. Él te libra de las aflicciones, Él te libra. Él es capaz de calmar esa tempestad que viene a tu vida y te va a guiar a tierra firme. Si estás en el Señor te guía a tierra firme. Por eso agradecen al Señor por su maravilla cuando están allí los discípulos en la tormenta. Cuando vemos aquella historia de la barca en medio de la tormenta, el Señor fue quien hizo levantar ese viento y esa tempestad, porque Dios tenía un propósito con sus discípulos.
En ocasiones el Señor interrumpe nuestra vida con una tempestad muy fuerte, con turbulencias que parecen que nos sacan de nuestro eje. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy parado? Créame que el Señor puede crear esa tormenta. Y hasta nos parece caótico lo que pueda estar sucediendo en nuestra vida. Pero lo cierto es que Dios está permitiendo, porque Él quiere llevarte más alto. Él está hilando fino en tu vida. Mire, yo me suelo meter en varios líos. Cuando pido al Señor algunas cosas que están en la Biblia, como una vez lo dije y lo conté, le pedí, Señor, dame el fruto del Espíritu, que son 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Paz, paciencia, templanza, benignidad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice, esto es fabuloso, yo lo quiero. Y entonces yo comencé a subrayar y Dios comenzó a trabajar. Entonces, cuando comenzó a trabajar, yo creo que no duré una semana, no recuerdo ahora, pero yo dije, basta, Señor, hasta aquí llegamos, vamos de a poco, porque es su santidad que irrumpe en tu vida, en tu ser, en tu yo. Yo tengo a Cristo por la fe en mi corazón, pero hasta que Cristo se ha formado en mí, yo tengo que alcanzar, otras veces le he pedido al Señor el carácter de Cristo. Está todo muy bien para pedir, pero vamos de a poco. Porque cuando el Señor comienza a trabajar en uno, para formar el carácter de Cristo en mi vida, para que Él crezca en mi vida, para llegar a lo que dice el apóstol San Pablo, que muchas veces lo expresamos ligeramente y decimos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo creo que no tenemos noción de lo que estamos pidiendo. Porque no entramos, no leemos la Escritura en profundidad y porque nos arriesgamos de pronto a pedir algunas cosas. Dios tiene misericordia de nosotros, pero Él de a poco nos muestra, mirá, yo te doy todo esto, quedás muerto, así de golpe, porque es su santidad. De pronto los discípulos, ante esa voz de Dios, cuando Juan en el Apocalipsis recibe esa voz de Dios, la santidad de Dios estuvo presente en aquel lugar, cayó como muerto. Juan quedó, pero polvito quedó Juan. Allí cayó como muerto. Y la misericordia de Dios vino para restaurarle, para darle las fuerzas y estar de pie para seguir adelante. Así nos pasa. A los creyentes que de verdad quieren crecer en el Señor, que tienen hambre y sed de Él, es una buena cosa. Es una cosa buena. Pero de pronto cuando le hemos pedido al Señor y vienen esas tormentas pasajeras, ¿qué pasó? Es que le pediste al Señor eso y Dios está trabajando. Y ahí nos damos cuenta la realidad de la santidad de Dios. ¿Sabe qué? Yo creo que estamos viviendo en un tiempo que no se tiene temor de Dios. Entonces vivimos al más o menos y nos acostumbramos al vivir al más o menos o al Dios que nos fabricamos. Pero el Dios Santo, el Dios de la Biblia, que se ha manifestado a través de la palabra, nos muestra cómo es el camino.
Y buena cosa deseamos que Él se ha formado en nosotros, pero de pronto cuando vienen esas tormentas a nuestra vida, pasajeras, decimos, ¿qué pasó? Es porque le hemos pedido a Dios. Hay tormentas naturales como terremotos, huracanes, todas esas historias, tornados, qué sé yo, toda categoría de ese tipo. Son tormentas naturales que aparecen, pero hay tormentas, por ejemplo, emocionales, hay tormentas de mala salud, hay tormentas de problemas económicos, hay tormentas de problemas familiares, hay tormentas espirituales que aparecen en nuestra vida de pronto y uno dice, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? Y a veces estas tormentas hacen que nos vamos de eje y declaramos cosas que no tenemos que declarar, nos salimos de Dios, como por ejemplo el apóstol San Pedro cuando dijo, yo nunca te voy a negar, resulta que después lo niega Jesús. Si uno lo lee esos textos y dice, mirá lo que hizo Pedro, y casi que lo señalamos a Pedro por lo que él hizo. Créame que yo no sé a usted, pero a mí me pasa, yo me encuentro negando a Jesús más de una vez en mis declaraciones y en mi forma de pensar. Y me avergüenzo mucho de eso luego y digo, Señor, perdóname, porque me doy cuenta que te he negado. Con mis dichos, con mis acciones, te negué, Señor. Y lo que esas conductas en nuestra vida logran es apartarnos de Dios, apartarnos de el Dios que hemos descubierto de la palabra, las conversaciones que tenemos. Y nos hace estar en desacuerdo con el deseo del Señor. Pero cuando Pedro se dio cuenta, la realidad, dijo, oh, perdona, Señor, se puso otra vez en el lugar correcto. Decimos, Señor, perdóname. La tormenta, como no lo resolví aceptando ese desafío que me estás proponiendo, Señor, como no lo he aceptado, como sigo no aceptando el desafío que me estás proponiendo, termino saliendo de mi eje de Dios. Termino saliendo de esa cobertura de Dios. Y entonces mi conducta y todo lo que yo realice está fuera de eje y me trae muchos problemas, muchos sinsabores. Y no ando en los deseos del Señor. Es una cosa seria. Cuando vienen esas tormentas es bueno preguntarse, ¿está Dios en la tormenta? Si está Dios en la tormenta, porque ahí cuando los discípulos estuvieron en esa tormenta, que el Señor hizo levantar ese viento, Dios estaba en el medio. Dios estaba en esa tormenta y lleva a sus discípulos a tierra firme. Si está Dios en la tormenta, seguro que vas a ir a tierra firme. Tienes que asegurarte que Dios esté en esa tormenta, que sea Dios el que está trabajando en tu vida. Que no es esa tormenta por causa de pecado, sino que es porque Dios está trabajando en tu vida. Una cosa es el pecado, una cosa es el accionar de Dios. Ahora, si yo sigo insistiendo cuando está la tormenta y sigo insistiendo en negar a Dios y sigo insistiendo, abro las puertas para el pecado. Seguramente que se me van a presentar puertas para pecar. Y ahí es la cosa más seria. Y cada vez entonces estoy más lejos y más lejos y más lejos de Dios. Y si antes tenía la conciencia que estaba
ágil, podría descubrir lo que estaba bien, lo que está mal. Tanto me alejo de Dios hasta que llego a tener esa conciencia cauterizada, y ya ni siquiera la conciencia del creyente, que es accionada por el Espíritu Santo de Dios, funciona porque está cauterizada. Estoy totalmente fuera de Dios. Yo puedo hablar de Dios, porque he aprendido, pero hasta en el tiempo voy a olvidar hasta lo que dice la Escritura, habiendo sido heraldo de pronto. Terminas hasta olvidando lo que la Escritura dice. Por eso es importante que nosotros evaluemos ante la tormenta cuál es la causa y si Dios está interviniendo, está en esa situación. Él es soberano, Él está en todo, Él sabe cómo hacerlo. Amén. Los problemas en nuestra vida, cuando no resolvemos, son muy serios. Terminamos desobedeciendo a Dios. Esas tormentas que parecen que no van a llegar a ser, que son pasajeras, terminan siendo permanentes en nuestra vida. Lo que tienes que asegurarte, número uno, que Dios está en esa tormenta. Y tienes que asegurarte de resolverlo cuanto antes en el Señor. Si Él te está mostrando algo, cuanto antes tiene que decir, bueno, Señor, es algo que yo tengo que resolver, que tiene que ver con mi carácter, porque me enojo, porque monto en ira, porque cuando me enojo me paso días y días y días enojado y no lo puedo resolver. Cuando tengo falta de amor, falta de dominio propio, falta de paz, falta de esto, lo otro. ¿Qué pasa? Cuando me gusta hablar de otras personas y estoy todo el día señalando a los otros, es parte de mi conducta que no es el carácter de Cristo. Entonces Dios quiere que eso se resuelva cuanto antes, porque quiere llevarte a más gloria y quiere bendecir tu vida. Pero si tú permaneces ahí, permaneces allí una y otra vez y ya se te hace parte de tu vida, entonces, hermano, estás en un problema muy serio, porque te has apartado de Dios. Cada vez más tu conciencia irá a menos, está cauterizada y ya de pronto no puedes escuchar más a Dios. Buen pedido es que tú quieras el carácter de Cristo. Buena cosa si deseas el fruto del Espíritu. Pero vamos de a poco, amén. El asunto es que lo anheles y lo intentes. Es terrible cuando ni siquiera nos interesa, ni lo intentamos. Estamos cómodos como estamos y ya. Hasta aquí llegué y estoy bien. Yo voy los domingos a la iglesia, hablo con los hermanos, todos amigos con los hermanos, o no, o estoy peleado con una parte de los hermanos. Y yo, es parte de mi vida estar peleado con alguien. ¿Es parte de tu vida estar peleado con alguien? ¿Qué no? No. ¿Es parte de tu vida estar enojado? Y estoy enojado y sigo enojado y sigo enojado y no hablo a nadie. ¿Te pasa eso? Y me justifico y levanto argumentos. Yo tengo argumentos para estar enojado. Por lo que me hicieron y sigo enojado y no hablo y no resuelvo
me da igual. Y sigo hablando de Dios y sigo orando y no pasa nada. Sí pasa, porque tu conciencia termina cauterizada y ya llega un punto donde ni siquiera percibes lo que el Espíritu Santo revela a tu corazón. Hay tormentas pasajeras en la vida que son útiles para resolver en nuestra vida. Resuelve cuanto antes tu vida. Ese problema de carácter, ese problema de conducta, resuélvelo cuanto antes. Yo tengo un Dios poderoso, tú lo tienes también. Yo tengo un Dios de misericordia, tú lo tienes también. Yo tengo un Dios de paz, un Dios de amor, tú lo tienes también. Descúbrelo en tu vida. Cierra tus ojos un momento en el nombre de Jesús. Hay cosas que se nos hacen hábitos y tanto está en nuestra vida cotidiana que decimos, no, es así, no pasa nada. Resuélvelo cuanto antes. Si escuchas hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. El pueblo de Dios de la antigüedad no entró a la tierra prometida por su corazón endurecido, su conciencia endurecida, por la incredulidad de su corazón, por no creer que Dios podía llevarlos a tierra firme. Tremendo. Si eso ocurre en tu vida, resuélvelo hoy. ¿Cuánto tiempo pasas enojado sin resolver? Resuélvelo hoy. Quizás hace días que estás enojado. Resuélvelo hoy. Dile a Dios, perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, a resolver este aspecto de mi conducta. Yo no puedo, pero con la ayuda de tu Espíritu voy a poder, Señor. Yo lo creo. Eso es la fe. Otro ingrediente, la fe. Aleluya. Esto es personal, hermano. Usted que vino al altar, yo estoy hablando ahora no para aceptar a Jesús, sino porque usted se da cuenta que hay cosas que tiene que resolver en su vida, en su carácter, en su conducta,